Entonces, el día lunes vamos a tratar directamente el tema de examen. Vamos a explicar el tema de examen. El 80% del examen viene de lo que platiquemos el día lunes. Entonces, el resto es de lo que hemos visto, el otro 20% es de lo que hemos visto, que son prácticamente elementos teóricos y legales que debe de llevar el instrumento público, pero el día lunes sí vamos a tratar el tema directamente de objeto de examen. Eh, Hoy vamos a avanzar con todo lo que nos hace falta de los elementos del instrumento público. Eh, y el día lunes ya les voy a presentar yo la escritura, cómo la vamos a dividir, los tipos de escritura que vamos a trabajar. Entonces vamos es necesario que sí lleguen a su clase presencial. Primero porque estamos atrasados y segundo porque el día viernes creo que no hay clases porque creo que por el día 15 hay descanso, ¿verdad? No sé si estamos bien con eso, no sé si me escuchan. Sí, licenciado. Sí, Liz. Ok, perfecto. Entonces, eh, fíjense de que entonces creo que la última clase que tenemos va a ser el día, ¿cómo se llama? El día lunes. De ahí, el siguiente lunes, eh, creo que si nos da tiempo hacemos un repaso virtual, porque el día martes creo que empiezan ustedes sus exámenes, ¿verdad? Entonces, el día martes 19 creo que inician los parciales, los primeros parciales del segundo semestre. Entonces, tenemos bastante complicado el tiempo, ¿verdad? Entonces, solo tendríamos clases lunes, viernes no hay clases y sería entonces el siguiente lunes que tendríamos que hacer un repaso de todo para ya entrar a nuestro examen, porque dentro de, ¿cómo se llama? De exámenes, pues los mal acostumbraron a no recibir clases, entonces se nos complica bastante el tema de seguir avanzando, ¿verdad? Según su programa, para los que han descargado el programa de clases de este curso, vamos a llegar hasta el punto 2 únicamente, ¿verdad? Entonces ya evacuamos el punto 1, ahorita vamos a entrar al punto 2. El día lunes terminamos con el punto 2 y ahí ya solo creo que vamos a hacer un par de repasos y, y creo que con eso tenemos suficiente para examinarnos del primer parcial, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta, dudas? Pregunten ahora. No sé si estoy solo No, en esta licenciado, clase. pero a mí todo claro. No, Lick, Ok. todo está claro. Muchas gracias. Bueno, los que quieran conectar su cámara, háganlo, porque así no me siento yo tan solo de este lado, ¿bien? A los que logro visualizar en pantalla, ¿verdad? Porque son demasiados. Entonces, pues para los que logro visualizar, pues pueden conectar su pantalla. Ahí está José Manuel Bautista, así nos vamos conociendo, aunque sea de vista, ¿verdad? Ahí está Diego Alejandro también, nos vamos conociendo de vista. Es algo difícil a veces poder grabarse todos los nombres, pero sí los rostros los voy reconociendo, ¿verdad? Sé que buena parte de ustedes, eh, pues algunos no asisten a las clases presenciales. Fue el caso de un amigo, no sé quién fue el que me dijo de que estaba en un departamento y que le costaba venir, pero tenemos que hacer lo posible. El día lunes sí o sí es necesario que estén ahí.
porque, como les decía, parte de ese examen, de ese primer parcial, va a estar enfocado en lo que expliquemos el día lunes, ¿verdad? Ese 80% del examen va a estar directamente enfocado en lo que expliquemos el día lunes. Entonces, sí es necesario que ese salón esté lleno, ¿verdad? Porque ahorita va aumentando, ahorita llegamos ya a 145 alumnos en este curso y esta sección. Entonces sí quisiera ver por lo menos el 80% de compañeros en ese salón el día lunes, ¿verdad? Bueno, fíjense ustedes de que por respeto a todos los que entran temprano, vamos a iniciar las clases y vamos a iniciar con la definición de escritura pública. Esa ya la había dado yo el primer día que me presenté con ustedes. Y habíamos dicho que son todos aquellos documentos autorizados por notario, ¿sí? En los que se hacen constar dos palabras claves que les había dicho: actos y contratos, a requerimiento de parte o por disposición de la ley. Entonces, habíamos hablado anteriormente de los sujetos, de las partes, los otorgantes, de los comparecientes, de los auxiliares del notario, los testigos, de los intérpretes, ¿verdad? Que son necesarios. Habíamos hablado también anteriormente de las personas jurídicas o de las personas o de las representaciones, los tipos de representaciones. Por ahí les mandé las diapositivas el día lunes, nomás terminamos clases, mandé las diapositivas. Ahí hay unos ejemplos, no sé si ya tuvieron el placer de leerlos, cómo es que se comparecen dentro de la escritura pública. Todos esos aspectos los vamos a ver ya en una escritura pública precisamente el día lunes. Entonces, el primer día de clases yo les expliqué lo del instrumento público, que también se los mandé en unas diapositivas primeras que les envié. Ahí va un esquema, un pequeño esquema del instrumento público, cómo se divide lo que va dentro del protocolo y lo que va fuera del protocolo. Habíamos hablado también en esas clases, platicamos que lo que va dentro del protocolo, teníamos que hacer referencia a ese artículo 8 del Código Notariado, que es la colección ordenada de todos esos instrumentos públicos, de las escrituras matrices, actas de protocolación o protocolización, las tomas de razón de legalización de firma y otros documentos que medio lo explicamos, que creo que, si no mal recuerdo, le dije que eran 965, 967 del Código Civil, que hablábamos de esos, de los testamentos, ¿verdad? Entonces, y dijimos también que habían excepciones a esas reglas generales, que en el caso de los testamentos lleva ahora la escritura pública o el instrumento público. Entonces, en esa división que hicimos del instrumento público, dijimos que lo que va dentro del protocolo van las escrituras matrices o la escritura pública. Hicimos una referencia ahí cuando llegan a su bufete y dijimos que algunas personas han dividido la escritura registrada con la escritura pública. Cuando es escritura pública hablando directamente de derechos posesorios, pero en términos jurídicos y en términos notariales, la escritura pública son todas las escrituras que como notarios redactamos y damos fe de algún negocio jurídico que se pueda realizar dentro del mismo, y esta se redacta en papel sellado especial para protocolo. Me voy a adelantar un poquito y me voy a ir hasta la última diapositiva porque yo quiero que conozcan una hoja de papel sellado especial para protocolo. No se ve con la claridad posible, pero voy a tratar de ampliarlo ahorita para que ustedes lo vean. Esa es una hoja de papel sellado especial para protocolo, ¿sí? Esta es comprada recientemente. Estas son las características que lleva una hoja de papel sellado especial para protocolo, como le decimos normalmente, hoja de protocolo. Necesito que la conozcan, que sepan cómo es una hoja. Se la venden exclusivamente a notarios legalmente hábiles, ¿sí? Legalmente hábiles. Cuando hablamos de legalmente hábiles, hablamos porque hay notarios que están inhabilitados por alguna razón, circunstancia o motivo. Entre esas puede ser inhabilitaciones por incumplimiento de sus avisos trimestrales, por sus cierres de protocolo, qué sé yo. Entonces, ahí eso lo vamos a discutir más adelante, los tipos de inhabilitaciones que pueden existir. Entonces,
Por eso es que se dice que las hojas de papel sellado especial para protocolo se las venden única y exclusivamente a los notarios legalmente hábiles. Hábiles es que ustedes están al día con todos con todas sus obligaciones como notario, tanto al Colegio de Abogados y Notarios como al Archivo General de Protocolos. Entonces, esas hojas de papel sellado especial para protocolo tienen un valor de 10 quetzales y se las venden, como lo decimos normalmente en la calle, las venden en tomos de 50 hojas y la comisión del 10% se la dan a ustedes con 5 hojas más. Entonces, ustedes en ese tomo que ustedes van a comprar van a recibir 55 hojas. Se llena un formulario que lo vamos a ver cuando ya empecemos a ver cosas más extremas de la escritura, que eso lo vamos a ver el lunes. Se llena un formulario, con ese formulario usted lo firma, lo sella y se presenta a la Superintendencia de Administración Tributaria y ahí usted va a adquirir sus hojas de papel sellado especial para protocolo. Tienen un valor de 10 quetzales, se las venden exclusivamente a notarios, no puede ir un representante a comprárselas por usted, las tiene que ir usted. Características de esas hojas de papel sellado especial para protocolo. La primera imagen que ustedes ven acá es la parte de enfrente donde trae ciertas características. Entre esas características encontramos que trae un número de serie en la parte de arriba, cada una de sus hojas. Cuando usted le dan su tomo, o sea, su grupo de hojas de 55 hojas, van de numeración de serie correlativa, pueden ser interrumpidas únicamente por la terminación de esas 55 hojas y que usted vaya a comprar otro tomo de hojas, entonces solo ahí se interrumpe esa numeración que aparece en la parte superior, que es un número de serie. También trae un sello. Ese es un sello prácticamente de agua, porque si ustedes ven en la parte de atrás todavía me enfocó la imagen del sello de enfrente, porque es un sello de agua, un sello como perforado que va dentro de la hoja, o troquelado, creo que es el nombre correcto, troquelado. También lleva la palabra o la frase protocolo. En su lado izquierdo lleva las características de la Superintendencia de Administración Tributaria. La hoja en sí lleva unas leyendas en la hoja como sellos de agua. También una de las características de esa hoja papel sellado especial para protocolo es que trae única y exclusivamente 25 líneas de cada lado o de cada página, ¿verdad? Trae un número de registro que también la única forma de ser interrumpido es cuando usted termina el tomo de las 55 hojas y va a comprar nuevo, solo ahí se interrumpe ese número de serie. También trae el número de quinquenio. Cuando nos referimos a quinquenio es que cada 5 años puede ser modificado ese quinquenio. En este caso aparece, si no estoy mal, 2025. Permítanme un segundo, es que no lo logro. Perdón, este quinquenio viene del 2023 al 2027, son los 5 años de ese quinquenio. En el 2027 va a salir 2027, 28, 29, 30, 31 y así sucesivamente va cambiando ese quinquenio. Entonces, esta es una característica de las hojas de papel sellado especial para protocolo, que es como les decía, y que quede claro que se las venden única y exclusivamente a todos los notarios legalmente hábiles. Entonces, ya conociendo esa hoja de papel sellado especial para protocolo, acá es donde se redactan esas escrituras matrices, esas actas de protocolización y esas tomas de razón de legalización de firma, que son todos esos instrumentos públicos que van dentro del protocolo, ¿verdad? Van dentro del protocolo. Y lo que va a hacer el protocolo, ya lo habíamos platicado, esos van a ser temas para el segundo parcial, que son las actas notariales. También les había dado una clave de esas actas notariales, que era NNRRP, que son las 5 clases de actas notariales. Y dijimos que lo que va a hacer el protocolo, para hacer un resumen general, dijimos que van las actas
actas notariales, actas de legalización de firma o mal llamadas auténticas en la calle, y las actas de legalización de documentos, mal llamadas también auténticas de documentos, ¿verdad? En esa repartición que hicimos del instrumento público también hablamos hacia grandes rasgos de cómo se reproduce todo lo que va dentro del protocolo. Dijimos que era a través de un testimonio o primer testimonio, mal llamado primer testimonio, pero a través de un testimonio especial que va directamente al Archivo General de Protocolos y de una copia simple legalizada, ¿verdad? Entonces, en esa cola o razón de testimonio se cubren los impuestos respectivos, que también los vamos a ver más adelante, cómo es que se cubren los impuestos dependiendo del tipo de negocio jurídico que se esté realizando. De tal manera entonces que esa es la hoja de papel sellado especial para protocolo. Y entonces ahí ya entendemos que, y dijimos que dentro de esa hoja de papel sellado especial para protocolo se redactan todo ese tipo de escrituras. Dijimos las 3 clases de escrituras que también las mencionamos, que eran las escrituras principales, secundarias o accesorias, no y accesorias, porque y sería aparte, o accesorias, y hablamos de las escrituras canceladas, ¿verdad? Entonces, hablamos de esos 3 tipos de escritura que hay, ¿verdad? Entonces, en conjunto, la definición de escritura pública, dijimos que son todos aquellos documentos autorizados por notario los que se hacen constar. 2 palabras claves, muchachos: actos y contratos. ¿Sí? Actos y contratos. Esas son sus palabras claves. Ustedes me pueden poner todo lo que ustedes quieran, pero si no llevan esas 2 palabras claves en la definición, para mí la respuesta va a estar mala en su examen, ¿verdad? Entonces, actos y contratos a requerimiento de parte, que también platicamos así de grandes rasgos, que todo instrumento público redactado por notario tiene que ser a requerimiento de parte. Usted no puede hacer instrumentos públicos por su propia voluntad si no es requerido por esa parte que dijimos, comparecientes o otorgantes o requirentes en su caso de lo que va a fuera el protocolo. Entonces, y por disposición de la ley, también hablamos a grandes rasgos el primer día de clases, que era cuando un órgano jurisdiccional competente lo ordena. También a eso se refiere cuando hablamos por disposición de la ley. ¿Dónde se redactan? Y se los coloco ahí para que no se les olvide. Tal vez dirán, ese Lic cada ratito nos repite lo mismo, pero el día del examen no quiero que me digan Lic, y mire, usted nunca lo dijo. Bien, ahí estaba. Entonces, ¿dónde se redacta? Dentro de las hojas de papel sellado especial para protocolo. Ese es el nombre correcto de esa hoja que yo les proyecté. Se llama hoja de papel sellado especial para protocolo. Y que, bueno, en la costumbre le decimos, vos no tenés por ahí una hoja de protocolo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero el nombre correcto es hoja de papel sellado especial para protocolo. Para poder comprender entonces qué es protocolo, realmente es necesario saber qué se redacta dentro del mismo. Y eso ya lo habíamos platicado y que ese era un tema del primer semestre, pero yo lo estoy recalcando y dijimos que protocolo, que es la colección ordenada de todas las escrituras matrices, de las actas de protocolización y las tomas de razón de legalización de firma y documentos que el notario registra de conformidad con la ley, ¿verdad? Esos otros documentos ya les había explicado. En el artículo 9 del Código Notariado, yo necesito que marquen esos sus artículos en el Código Notariado para que, pero que no los marquen de una forma desordenada, que no lo dejen como que son colores de arcoíris, ¿verdad? No, aprendan a marcar sus códigos porque esos mismos códigos les pueden servir a ustedes cuando ya estén estudiando su técnico profesional. Por ejemplo, el epígrafe, ¿sí? El epígrafe para mí es, por ejemplo, el protocolo, ese es el epígrafe, ustedes lo pueden marcar con un color específico. Si existiera lo más importante del artículo, por ejemplo, en el artículo 8 podríamos decir que lo más importante son las escrituras matrices, actos de protocolización y la razón de legalización de firma, los marcamos con un color específico y de ahí se van. Y si existiera algún plazo dentro de este artículo, lo resaltan con un color que a ustedes no se les olvide, ¿verdad? Por ejemplo, yo hace muchos años, cuando marqué mis leyes, en los plazos yo los marcaba con un color anaranjado fluorescente. ¿Por qué? Porque cada vez que yo abría un código,
yo me recordaba, bueno, el plazo está aquí. Yo buscaba los colores anaranjados fluorescentes porque sabía que esos eran los plazos dentro de los procedimientos en cualquiera de las normas. En el artículo 9 dice: las escrituras matrices, sus actas de protocolación y razones de legalización de firma se extenderán en papel sellado especial para protocolo, en las cuales dice las oficinas venderán exclusivamente a los notarios en el ejercicio. Dice acá, pues no lo establece como legalmente hábiles, pero si usted no está legalmente hábiles, al día con sus cuotas, al día con sus avisos, al día con sus obligaciones, no se las venden. Incluso si usted no está al día ante la Superintendencia de Administración Tributaria, que usted se encuentra omiso, tampoco se las van a vender, ¿verdad? El papel para protocolo en lotes de 25 pliegos, dice acá todavía, pero ahora ya no son pliegos, pero el código notariado no ha sido reformado. Entonces es en lotes de 50 hojas, ¿verdad? Y les devuelven el 10% en, perdón, sí, el 10% en 5 hojas más. Ya dijimos que el valor de cada hoja hoy en día es de 10 quetzales cada hoja, o sea que usted va a ir a pagar 500 quetzales a la Superintendencia de Administración Tributaria para que les entreguen esas 50 hojas. Por lo menos dice, guardando en estos el orden correlativo de dichas oficinas, anotarán la venta en un libro de registro. Ahora todo es digital, lo registran en un sistema de la Superintendencia de Administración Tributaria, en el que se consignarán, dice, la serie y los números de papel y el nombre y firma y sello del notario que recibe el papel para sí o por encargo de otro notario. Ahora me dirán, pero Lick, usted acaba de decirle que solo se lo venden a los notarios legalmente hábiles. Sí, entonces puede ir otro notario, sí, pero tiene que llevar el mandato específico para poderlo comprar, ¿verdad? Pero solo a otro notario. Pero, por ejemplo, si yo le pidiera favor a José Manuel Bautista, mire, yo le voy a hacer una carta poder, un mandato, y me hace el favor de ir a comprar mi protocolo, definitivamente no se lo van a vender, ¿verdad? Porque él aún no es notario. En el artículo 12 de ese mismo código notariado encontramos que el protocolo se abre con el primer instrumento público y se cierra con el último, redactado al 31 de diciembre del año en curso, ¿verdad? O del 2025. Y viene la pregunta del millón. Licenciado, ¿será que, fíjese que yo ya no cartulé? Fíjese que yo ya no cartulé por razones personales y me quedé al 30 de junio, ¿sí? Entonces, de ahí para adelante yo ya no realicé. Sí, pero usted de todas maneras va a hacer su cierre directamente o va a cerrar su protocolo al 31 de diciembre, sí o sí. A excepción de que usted haya empezado a trabajar, en el Estado y tenga que inhabilitarse por alguna razón, porque no puede ejercer el notariado. Usted tiene que hacer un memorial, solicitar al Archivo General de Protocolos e informar que usted ya no va a continuar con el protocolo y cierra su protocolo. Ahí hay un cierre extraordinario porque usted ya no puede continuar cartulando. Sí, por ahí Orlando Nájera dice, y las hojas que no se usan, ¿qué se hacen? Las sigue guardando. Sí, recuérdense que usted sigue siendo depositario. Yo les había explicado de que los notarios no somos dueños de esas hojas de papel sellado especial de protocolo, aunque nosotros las compremos, no somos dueños de ellas, solo somos depositarios de ellas. El día que nosotros morimos como notarios, cada vez que aperturamos protocolo, dejamos a un depositario. Ese depositario es el encargado de entregar nuestro protocolo, tanto las hojas utilizadas como las no utilizadas, al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Para que las mismas queden en custodia del Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Entonces, esas hojas que no utilizamos, por ejemplo, yo no me las terminé en el año, pues las sigo, pago mi apertura de protocolo y sigo con esas mismas hojas el siguiente año, ¿verdad? O sea, no hay que devolverlas, no las podemos anular, no las podemos romper, eso ya les había explicado yo, que la única forma de poder anular, por decirle así, una palabra coloquial, es cancelando el instrumento público, ¿verdad? Es la única forma. Usted no puede tacharlo, no puede alterarlo, no puede usted en ningún momento
decir, bueno, yo rompo esa hoja y agarro la siguiente. No, no lo puede hacer porque usted es depositario. Sí, Darwin, Josué, Rogelio, dígame. Lick, buena tarde, perdone la pregunta. En el caso Sí. de que sucediera de que el depositario muriera antes que el notario al que le va a depositar, Es complicado, a usted. Sí. ahí hay un cambio. O sea, entiendo Ujú. que ahí habría un trámite o alguna situación, pero si los dos fallecen al mismo tiempo es algo muy, muy complejo, pero sí me gustaría saber qué solución hay a la hora de, póngale que vamos los dos en el carro, el depositario y mi persona, los dos somos Y notarios, los dos, y los dos catapum fallecemos en ese chinchimba, momento. Ajá. y ¿Qué los sucede en ese empezamos a momento? cafetear, ajá. Exacto, los panitos y toda la Sí, cuestión, pero ya pues. en lo legal, ya en el protocolo, pues definitivamente, ¿qué procedería ahí ya Sí, posteriormente? los familiares, pues indistintamente, esposa, hijos, qué sé yo, tendrían que entregar esas hojas de papel sellado especial de protocolo a una instancia judicial para que ellos hagan el procedimiento de entrega al Archivo General de Protocolos. Por eso es necesario y por eso es que la ley ordena que usted al terminar ese año fiscal o ese año notarial, inmediatamente usted debe de mandar a empastar su protocolo y tenerlo ordenado, ¿verdad? Algo que no sucede en la vida real con algunos notarios, porque nos hemos topado en algunos casos que el notario muere y a empezar a buscarlos en las hojas de protocolo, porque unas estaban metidas en gavetas, otras por allá, otras por acá. Entonces es necesario que como notarios mantengamos ordenado nuestro protocolo porque la vida, como usted lo dice, pues bueno, en algún momento se puede terminar. ¿Y qué pasa si los dos mueren? Entonces la familia que tal vez no conocen de normas van a tener que agarrar ese montón de hojas a como las tenga e ir ante un órgano jurisdiccional competente o solicitar los servicios de un notario y decirle, mira, ¿qué puedo hacer acá? ¿Dónde tengo que acudir para entregar todo esto? ¿Verdad? Entonces, pues ahí, mire, siempre no falta pues el notario que se presta para esas situaciones y que le dice, mira, yo te las voy a ordenar y vamos a hacer todo el procedimiento legal, ¿verdad? Pero sí es factible hacer todo eso, ¿verdad? No sé si eso responde a su pregunta. Bien, Lick, gracias, muy amable. Ok, bueno, entonces, para poder entender cómo se deben de llenar las formalidades siguientes de esas hojas de papel sellado especial para protocolo, estas son formalidades que deben de llenarse sí o sí dentro de las hojas de papel sellado especial para protocolo, que son 7 formalidades específicas, ¿verdad? Si no se llenan estas formalidades, su escritura, su instrumento público va a ser suspendido dependiendo de la instancia donde tenga que inscribirse. Dice, los instrumentos públicos, dice, se redactan en español y se escriben a máquina o a mano de manera legible y sin abreviaturas. Hoy en día utilizamos esa máquina que dice ahí, o utilizamos la computadora. E incluso el primer día de clase yo les decía a ustedes, fíjense ustedes que la mayor parte de notarios, pues utilizamos las famosas impresoras Epson con cinta aún, porque resulta que las impresoras de cartuchos, como le dicen, le cae una gotita de agua y se regó toda la tinta en el instrumento público, a diferencia de una impresora de cinta que no se va a borrar o no se va a correr la tinta, ¿verdad? Entonces, ¿se pueden hacer las escrituras a mano? Sí. Yo en son de broma les decía ese día, pero a mí me ponen a redactar una compraventa a mano y me la suspenden de inmediato porque no van a entender ni J con la letra que tengo. Malísima, ¿verdad? Entonces, sí se puede hacer y por eso es que ahí hay una especificación que dice de manera legible, o sea, que se pueda leer, que se pueda comprender lo que dice ese instrumento público. Y una de las prohibiciones importantes es que no se pueden utilizar abreviaturas. Ojo con eso, no se pueden utilizar abreviaturas. Se debe de escribir siempre la palabra completa. Y eso es, quiero que tomen nota de eso, que para efectos de examen es que ya no me dio tiempo y solo medio le escribí, dice la abreviatura, cero, ¿sí? Cero. Entonces, para que usted lo tomen en cuenta que no se pueden escribir abreviaturas dentro de los instrumentos públicos. 2, los instrumentos públicos llevan numeración cardinal, eso ya lo habíamos explicado en clase y se escriben uno a continuación de otro
por riguroso orden de fechas y dejando el instrumento a instrumento, solo el espacio necesario para las firmas. Eso lo expliqué el primer día de clases, hasta hice ahí mi dibujón en el pizarrón, vieran cómo me quedó de chilero, cómo es que dejamos, cómo es que no se deben de dejar espacios, pero también por ahí les di un chivo, que no lo voy a decir acá porque como todo lo graban y después van a decir ese link que está dando chivos que no son legales, ¿verdad? Entonces, les expliqué ese día en clases que habían algunos chivos que los notarios utilizaban para redactar esos instrumentos públicos, y yo en son de broma también les decía, no debería decírselos porque lo correcto es enseñarles que no hay que dejar espacios en blanco, ¿verdad? Entonces, ese número cardinal es porque el primer día, la primera escritura que yo redacto en el año 2025, le pongo 1, ¿sí? Y dice que debe de ir en orden cardinal, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta el número de escritura que llegue al 31 de diciembre, y deben de ir también correlativamente con las fechas. No puedo hacer la 1 con fecha de enero y la 10 la puedo hacer otra vez con fecha de enero y ya había febrero y marzo en medio. No, no puedo hacer eso. Tengo que llevar un riguroso orden de fechas también. Dice dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. Eso ya lo explicamos en clase y el día lunes lo vamos a volver a explicar ya con un instrumento público para que ustedes vean cómo es que realmente debe de quedar un instrumento público. El protocolo dice lleva foliación cardinal escrita en cifras también. Se debe de foliar ya cuando se manda empastar y todo, se debe de foliar en la parte superior para llevar un orden específico del mismo. El número 4 dice en el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades se expresan en letras. También lo había explicado así a grandes rasgos, de que en los instrumentos públicos todo se debe de escribir en letras. Link, pero fíjense que yo quiero ponerlo en números también. Sí, abre paréntesis y lo pone en números, pero prevalece lo escrito en letras y casualmente me equivoqué en letras, pero en números lo puse bien. Pero como prevalece lo que está en letras, va a ser suspendido su instrumento público dependiendo de la instancia donde usted lo inscriba. Entonces, pero fíjense que efectivamente hay cosas que sí se pueden escribir en números, sí, pero usted tiene que poner esa palabra, dice, cuando son documentos que se deban de trasladar de forma tácita y expresa del instrumento público, pero se debe de poner la palabra que se está escribiendo de forma tácita y expresa dentro del mismo. Entonces, por ejemplo, en la constitución de una sociedad anónima, el depósito que se hace del capital autorizado, suscrito y pagado, ese va transcrito de forma textual. Entonces pone usted la palabra, se transcribe de forma textual, entonces se entiende de que se está copiando de un documento, entonces sí se puede utilizar cantidades y números dentro del instrumento público. Por eso yo siempre les digo de que en todas las normas, en todos los procedimientos, siempre existen excepciones a la causa. Dice, cuando existe discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, estará lo expreso en letras, y por eso prevalece lo escrito en letras. Si usted se equivocó, su instrumento público va a ser suspendido dependiendo de la instancia donde se tenga que inscribir. Los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriben se copiarán textualmente. Ahí está el efecto de lo que se les digo que se puede transcribir textualmente. Ahí se pueden escribir cifras, números, qué sé yo. ¿Cómo son esos documentos que deban insertarse? Ahí se interrumpe el número de serie y el número de registro porque se van a insertar documentos. Por ejemplo, un documento proveniente del extranjero, cuando usted lo protocoliza, hay que insertar los documentos que soportan esa protocolización que usted está realizando. Entonces, ahí se interrumpe los números de registro que lleva el número cardinal que va de 1, 2, 3, 4, 5, pero la foliación que establece en el numeral, creo que fue, la foliación también esa sí va continua porque esa es la que va en la parte superior de su instrumento público.
La numeración fiscal del papel sellado, dice, no podrá interrumpirse más que para intercalación de documentos que se protocolen o se protocolicen en el caso de que el notario hubiera terminado la serie. Igual, o sea, es lo que yo les explicaba, o sea, se interrumpe únicamente ese número de registro y ese número de serie únicamente por la interrupción o la intercalación de esos documentos que se tuvieron que protocolizar en algún momento. Y lo que les había explicado antes, que el número de serie y número de registro se interrumpe también cuando se terminan esas 55 hojas y usted va a comprar nuevas, no le van a dar la continuación de esa numeración, sino que ahí se salta nuevamente las numeraciones y hay interrupción de los mismos. En el numeral 7 dice, los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el instrumento público. Entonces, fíjense ustedes de que regularmente usted le dice a los otorgantes o los comparecientes, como ustedes le quieran llevar, o a los sujetos, que ya explicamos las diferencias, usted le dice, mire, fírmeme en la línea 3 el vendedor y en la línea 6 me firma el comprador, y todavía yo por ahí viendo cómo firmo para que el instrumento me quede cabal. Eso lo habíamos explicado en clase. No se deben de dejar líneas en blanco, pero miren ustedes, hay que ser honestos. Y todos los notarios siempre dejamos 2, 3 líneas por aquello que nos hayamos confundido con alguna cosa y tengamos que testar y salvar al final del instrumento público, aunque establece el Código Notariado que serán nulas las adiciones entre relonaduras y testados si no se salvan al final del documento y antes de las firmas, ¿sí? Aquí se entiende que antes de las firmas de los otorgantes, ¿verdad? Entonces, las enmendaduras de palabras son prohibidas, no se pueden enmendar palabras, ¿sí? Entonces, no sé si a ustedes en algún momento ya les enseñaron a testar, y si no, el día lunes vamos a aprender a testar, vamos a aprender a salvar, vamos a aprender a adicionar, vamos a aprender a entrelinear dentro de ese instrumento público, ¿verdad? Entonces, para efectos del examen. Requisitos de los instrumentos públicos, y nos vamos a ese nuestro artículo 29 del Código de Notariado, y esos son los requisitos principales que debe de llevar el instrumento público, porque también existen, el artículo 3 eran formalidades del instrumento público, a esto se le llaman requisitos de los instrumentos públicos, ¿sí? Y existen requisitos esenciales que los vamos a ver en la próxima diapositiva para ciertos instrumentos públicos. Pero en el artículo 29 nos da 12 numerales que se deben de cumplir sí o sí en todos los instrumentos públicos que ustedes como futuros notarios y notarias van a redactar en su momento. Entonces, fíjense ustedes de que entre esos 12 requisitos es que se debe de llevar un orden riguroso y que no nos falte ninguno de esos requisitos en el instrumento público. Y yo les explicaba en algunas clases, les decía, ustedes le pueden poner flores, le pueden decir hasta de qué se va a morir el comprador, el vendedor, ustedes le pueden poner todo lo que ustedes quieran, pero si no lleva esos 12 requisitos indispensables dentro del instrumento público, ese instrumento público va a ser suspendido dependiendo de la instancia donde ustedes lo inscriban. Principalmente, la mayor parte de instrumentos públicos van para el Registro General de la Propiedad, a excepción de la venta de un arma que va para el DIECAM y así sucesivamente, ¿verdad? Ustedes, entonces, el primero que es el número de orden, ¿sí? Que ya dijimos que usted empieza con la escritura 1 y termina con la escritura que llegue 400, 500, 600, 700 al 31 de diciembre. Y en enero del 2026, después de su apertura de protocolo, ustedes empiezan otra vez con la escritura 1 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, el número de orden, el lugar, el día, mes y año del otorgamiento. Ya dijimos que también en el artículo 3 establece también que se debe llevar un riguroso orden de fechas. No se pueden retroceder ustedes en las fechas ni adelantarse en las fechas de los instrumentos públicos, sino que así como va el orden, el número de orden, así debe de ir rigurosamente el orden de las fechas, ¿verdad? Los nombres y apellidos
ya hablamos de ese tema de los siete elementos que debe de llevar la identificación de la persona o del otorgante. Eso ya los anotaron ustedes en la clase anterior y que dijimos el nombre, sí, el nombre completo. ¿Cómo lo voy a establecer? A través del documento personal de identificación, y si esa persona no tuviera documento porque vive en Estados Unidos y anda de paso por Guatemala, a través del pasaporte, y si es extranjero a través de su pasaporte, y así sucesivamente. Entonces, ahí podemos establecer los nombres completos y los apellidos completos de los comparecientes o otorgantes, ¿verdad? La edad, y ahí vamos dos, ¿sí? La edad, ¿cómo se establece? Lo platicamos en la clase anterior también, cómo se establece la edad, cómo se resta. Dijimos que si no ha cumplido años en este año, entonces se resta por el año anterior, y si ha cumplido años en este año, se hace a través de la resta entre la fecha del año de nacimiento y el año actual en el que nos encontramos. El estado civil, ya dijimos que solo hay dos, soltero o casado, ¿verdad? No existe la figura de viudo ni nada de eso. Entonces solo existe soltero o casado. La nacionalidad, eso es muy importante, que se debe incluir. En nuestro caso, si lo redactamos si son guatemaltecos, pues le vamos a poner guatemaltecos, y así sucesivamente, dependiendo de dónde venga la persona. La profesión o oficio, también ya le explicamos, dijimos cuál es la diferencia entre una profesión y cuál es la diferencia entre un oficio. Y el domicilio de los otorgantes, es importantísimo establecer el domicilio. Regularmente en todos los instrumentos públicos nosotros colocamos, perdón, de este domicilio, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes cuando recibieron, creo que Civil 1, Civil 2, les explicaron la diferencia entre domicilio, vecindad y residencia, ¿verdad? Que son tres cosas muy diferentes. En el numeral 3, otro de los requisitos que se debe llenar en el instrumento público, la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento público y de los comparecientes que aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Después de que ustedes identifican en la introducción de esa escritura pública, identifican ustedes a los otorgantes o comparecientes, ustedes tienen que dar fe como notarios que las personas que intervienen en ese instrumento público o las personas que se identificaron anteriormente, sí, aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ¿verdad? El número 4 dice la identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio de, en este caso, ya sea del documento personal de identificación, porque ahora ya no existe la cédula, documento personal de identificación describiendo el código único de identificación, ¿verdad? Ustedes, que es nosotros le decimos el CUI, ¿verdad? Entonces tenemos que describir ese CUI. Ahí van a surgir muchas preguntas, pero el día lunes las vamos a resolver y van a decir, Lick, algunos notarios ponen 1736 espacio, 30.125 espacio 0101, y ¿cuál es lo correcto, Lick? Y otros ponen solo 2.736, 20.125, 0110. ¿Cuál es lo correcto? No existe una norma o un procedimiento que diga que se debe escribir así. Eso es que lo deben de ustedes escribir a como ustedes mejor les guste, siempre y cuando se describa ese CUI, como le decimos en palabras resumidas, ¿verdad? Entonces, se debe entonces identificar entonces con ese documento personal, y ya hablamos también que se puede hacer a través del pasaporte en los casos especiales, y también, como lo habíamos platicado en la clase anterior, se puede hacer a través de los testigos conocidos por notario, en este caso ya sea, dependiendo el caso, ya sea un testigo de conocimiento, un testigo instrumental o un testigo rogado, que son los que más utilizamos como notarios, o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Y, o sea, si yo no estoy seguro de la identidad de la persona, pues ya, mire usted, yo la verdad que usted no lo conozco y no sé realmente si usted es o no, y mejor tráigame por ahí un testigo de conocimiento que me diga que usted es usted, ¿verdad? Usted valga la redundancia, es usted
la persona que dice ser en ese documento personal de identificación. Y fíjense ustedes que ustedes dirán, ay, pero si le está presentando el DPI, entonces díganle ustedes, pero resulta, miren ustedes, que yo tuve un caso donde me llevaron hasta el Ministerio Público por lo mismo, porque resulta que el vendedor me presentó su DPI, un señor de 75 años, y me presentó su DPI, pero como nosotros no tenemos forma de establecer, bueno, no teníamos, porque ahora sí ya lo tenemos, podemos ingresar a la página del RENAP, de establecer la veracidad de ese DPI, pues él me presentó su DPI y resultó de que esa persona ya estaba muerta, ¿verdad? Pero la foto y todo coincidía con el DPI. Entonces, cuando tenemos duda de eso, pues debemos hacerlo, ¿verdad? Entonces, ya habíamos hablado entonces de indicando lugar, fecha y funcionamiento de los notarios. Bueno, íbamos en la cédula de vecindad por medio de cuando así lo estimara conveniente. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acreditan la representación legal. Ese es en el caso en que la vendedora o la compradora sea una sociedad anónima o los tipos de 5 sociedades que establece el Código de Comercio o una asociación que establece el Código Civil también, ¿verdad? Entonces, también hay que dar a conocer, ahí vamos a ver el ejemplo el día lunes en una escritura pública, cómo es que se establece y cómo es que el notario da fe de haber tenido a la vista ese nombramiento de representante legal describiéndolos. Por ahí vieron ustedes una tablita, cómo es que se dan las representaciones en las diapositivas que les mandé, ahí les puse una tablita de los tipos de representaciones que se puedan dar, ¿verdad? Que acreditan la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiendo y indicando el lugar y fecha y funcionamiento, notario que los autoriza. Todos esos datos son necesarios que se deben de establecer, quién realizó el nombramiento, qué notario lo hizo, en qué fecha lo hizo, ¿verdad? Entonces, dicha representación es suficiente conformidad a la ley, a su juicio y para el acto o contrato. Esas son palabras claves que yo necesito que me las subrayen ustedes en su código notariado, porque el notario cuando ya ha recibido ese nombramiento, él tiene que establecer que dicha representación es suficiente de conformidad con la ley y a su juicio. Por favor, eso resalten en su código notariado para que ustedes puedan establecer y dar fe de lo que ustedes están redactando en ese instrumento público. La relación fiel, dice, y concisa y clara del acto o contrato. Ese es el nombre que nosotros le ponemos al contrato. Dice compraventa de bien inmueble urbano al contado, compraventa de bien inmueble rústico, desmembración de bien inmueble, qué sé yo, compraventa por abonos de bien inmueble, y así sucesivamente son todos los nombres que nosotros le damos a ese instrumento público. ¿Existe una regla general? No. Solo dice de que se debe dar relación fiel y concisa y clara del acto o contrato que usted está redactando. Pero si usted está haciendo una desmembración y le pone contrato de compraventa, pues no coincide porque es una desmembración la que usted está haciendo de una finca matriz, ¿verdad? La fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan según la naturaleza del acto o contrato. Este es en el caso de las representaciones también, en el caso de haber tenido a la vista los documentos que admiten el instrumento público. La transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o a juicio del notario sean pertinentes cuando el acto o contrato haya sido precedido de autorización u orden judicial o preceda de diligencias judiciales o administrativas. En el caso de que sea una orden judicial o una sentencia, la tenemos que transcribir de forma textual dentro del instrumento público. Cuando nos referimos a transcribir, hay que poner la palabra en el instrumento público, se transcribe de forma textual la sentencia número y lo pueden poner tal y como está la sentencia, ¿verdad? Entonces, ahí sí podemos utilizar cifras y números dentro del instrumento público, pero tenemos que poner esa palabra, se transcribe de forma textual. Si no ponemos eso, el operador o quien tenga que inscribir ese documento va a decir se suspende en virtud de que de conformidad con el artículo tal y tal, numeral tal, no se pueden colocar cifras y tal, porque ustedes no pusieron esa palabra clave. Se transcribe de forma
textual, la sentencia número tal, por ejemplo, cuando un órgano jurisdiccional competente ordena la inscripción de una propiedad, ¿verdad? El número 10, la fe de haber tenido el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. Es necesario sí o sí, ¿verdad? Cuando veamos el instrumento público, ustedes se van a dar cuenta que es necesario sí o sí que los interesados y que el notario redacte dentro del instrumento público que los interesados ratifican y aceptan cada una de las cláusulas indicadas o de lo indicado dentro del instrumento público. Si no existe la aceptación, es efecto de suspensión del instrumento público dependiendo de la instancia donde ustedes lo inscriban. Entonces, ese 10 hay que resaltarlo mucho ahí en su código notariado porque tiene que establecerse claramente que se debe de ratificar y aceptar por los comparecientes. Si no va la aceptación y ratificación por los comparecientes, quiere decir que ellos no estuvieron de acuerdo con ese instrumento público. El número 11 dice la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato. O sea, ahí solo se establece dentro del instrumento público, se advierte a los otorgantes los efectos legales del mismo, ¿sí? Y de que se deben de presentar los testimonios a los registros respectivos o la instancia respectiva. Se hace la advertencia. Si no se hace esa advertencia, también es suspendido, ¿sí? Dependiendo de la instancia donde ustedes lo envíen. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan, en este caso los otorgantes, testigos, intérpretes y sucesivamente, y la del notario, precedida de las palabras ante mí. Una vez existan firmas de otorgantes, firmas de otorgantes y demás, la palabra es ante mí, ¿sí? Porque están firmando ante mi persona, ante mí como notario, entonces se coloca la palabra ante mí y después se firma el instrumento público por el notario. Licenciado, ¿es obligatorio poner el sello? No, ¿sí? Pero todo lo ponemos, ¿sí? Todo lo ponemos, pero no es obligatorio poner el sello, solo la palabra ante mí. Recuérdense que su firma queda registrada, ¿sí? Ante la Corte Suprema de Justicia, cuando usted se juramenta, ¿sí? Su firma es registrada y esa su firma que fíjese, Lee, que tengo un problema, dice que ya no me sale la firma, ¿sí? Ya no me sale la firma. ¿Qué hago, Lee? Tiene que iniciar el procedimiento del cambio de la firma, ¿verdad? ¿Qué manda? Por ahí alguien levantó la mano. Sí, Rogel. Nuevamente mi persona. En este caso, usted dice que no es necesario la firma en el instrumento público, o sea, no, en la matriz. El sello. El sello, en el instrumento público o en la matriz. Sí. Y a la hora de entregarlo, sí es necesario que vaya firmada la copia del instrumento, porque cuando usted entrega ya lo reproduce por medio de un primer testimonio, mal llamado primer testimonio. Sí. Entonces mi pregunta es, en la reproducción de la hoja de protocolo, la matriz, ahí sí hay que firmar, Milik. Sí, mira pues, como la hoja de papel sellado especial para protocolo, como les decía a ustedes, solo somos depositarios de la misma. Entonces, a esa hoja de papel sellado especial de protocolo, donde yo redacté el instrumento público, donde va la firma de los otorgantes, la palabra ante mí y la firma de mi persona, a esa yo le saco una fotocopia, ¿sí? Si está impresa de ambos lados, pues la saco dúplex, como le decimos normalmente, ¿verdad? De ambos lados. A esa fotocopia es a la que yo le voy a engrapar la cola o razón de testimonio, que es donde yo redacto un testimonio en una hoja de papel bond y redacto el testimonio, ¿sí? Bueno, ese es nuestro primer testimonio o el testimonio, ¿verdad? Ese es el original. A esa también en cualquier parte del instrumento, o sea, regularmente yo lo hago siempre en la parte de abajo, ¿sí? En las orillas de la parte de abajo, sin interrumpir el contenido, yo firmo y pongo mi sello, ¿verdad? En original, ¿sí?
Bueno, ese es el testimonio original, ¿verdad? A ese testimonio original yo le saco una fotocopia que le decimos duplicado. Cuando usted, por ejemplo, ingresa al registro general de la propiedad, usted lleva el original, que es el que les acabo de decir, que es el que yo le saqué fotocopia a la hoja de papel sellado especial para protocolo, y hice esa cola de testigo o razón de testimonio en una hoja de papel bond. Entonces, una vez de que ya le saqué eso, la firmo y la sello en original, y ahí si voy a pagar el impuesto con especies fiscales, o sea, los mal llamados timbres, ¿sí? Entonces los pego allí en esas dos hojas. Algunos dicen, Lick, pero ¿las puedo pegar en la primera hoja? Sí, sí los puedo pegar, pero como todos nos acostumbramos a pegarlos en la hoja, en la última hoja donde va la razón de testimonio. Entonces ahí todos nos acostumbramos a pegarlos ahí para que se mire bonita esa razón de testimonio adornada de timbres, ¿verdad? De todos colores, ¿verdad? Entonces, a ese le sacamos una fotocopia, eso le llamamos duplicado, que también hay que firmarla y sellarla otra vez en original, porque esa, por ejemplo, si va para el archivo, si va para inscripción de la propiedad, el registro general de la propiedad, ese duplicado se queda en custodia del registro general de la propiedad. Y el original no lo regresan ya con la razón de inscripción. Y ese original es el que yo le voy a entregar al comprador, a mi cliente, a esa es la que yo le voy a entregar a él. Pero es así, para que a usted le quede claro, es así, la firmo y la sello en original. ¿Pregunta? ¿Aclara eso su duda? Sí, aclara mi duda, Lick. Gracias. Ok. Bueno. Fíjense ustedes que hay varios compañeros queriendo entrar, pero yo sí soy muy respetuoso de eso y no les voy a dar ingreso porque yo les he puesto ahí, señores, a las 5:40, la última hora que yo dejo. Dejé entrar unos a las 5:58, pero ahorita ya son las 6:30. Entonces, imagínense ustedes. Yo entiendo que trabajan, que corren, que hacen esto, pero no me parece justo porque el interés es de uno como estudiante o de ustedes como estudiante. Entonces, por eso yo ya no los admito. Son las 6:30 hasta las 6 de la tarde. Todavía creo que le di uno ingreso, pero ya a las 6 en adelante ya nos perdimos media hora de clases y no puedo estar regresando y repitiendo. Entonces, lo aclaro para que no digan, ese Lick qué grueso es, qué mala onda es, pero no se trata de eso, sino que también los que entramos temprano, creo que nos merecemos respeto también porque buscamos la manera, la forma de poder recibir nuestras clases. Bueno, regresando a ese numeral 2, entonces, después de la firma de los comparecientes o otorgantes, se coloca la palabra ante mí. ¿Y cuándo utilizo yo entonces por mí ante mí? Resulta que me tocó que hacer una ampliación porque yo como notario me confundí y el error es de forma, no de fondo. Cuando hablamos de error de forma es que no afecta al negocio jurídico y cuando hablamos de error de fondo es porque afecta al negocio jurídico. Si es de forma, esa ampliación, modificación o rectificación va firmada únicamente por notario, entonces coloca la palabra por mí ante mí. Pero si el error fuera de fondo porque me confundí en el número de finca y eso sí afecta al negocio jurídico, entonces es un error de fondo, entonces deben de volver a firmar esa ampliación los otorgantes o comparecientes y nuevamente se firma ante mí, ¿verdad? Dice los otorgantes no supieron, no pudieran firmar, eso ya lo explicamos en los testigos. Cuándo y dónde deben de firmar los testigos, cuando las personas no pueden firmar. Incluso pusimos ejemplos que el licenciado dice que el señor no tiene estos 2 dedos por ahí. Encontramos un fundamento legal que platicamos en la anterior clase y les dije yo que el notario puede autorizar de que ponga este dedo o ¿verdad? Y dice el licenciado que no tiene la mano derecha, solo la izquierda, pues que ponga el dedo pulgar de la mano izquierda. Dice el licenciado que también por mañoso se lo cortaron, ¿verdad? Entonces, pues entonces el notario puede autorizar cualquiera de estos otros 4 dedos, ¿verdad?
Bueno, entonces, esos son los requisitos de los instrumentos públicos que sí o sí son necesarios para su otorgamiento. Dentro de, aparte de esos requisitos principales que tiene el instrumento público, en el artículo 31 del Código Notariado, que también necesito que me lo marquen, encontramos las formalidades esenciales de los instrumentos públicos, ¿sí? Dentro de esas formalidades esenciales encontramos que son 6 formalidades que debe de llevar los instrumentos públicos que no pueden faltar dentro de los mismos. Allá anteriormente vimos 12 que sí o sí, que dependiendo del caso de los instrumentos públicos, el negocio jurídico que estuvimos redactando, pero acá estos 6 sí o sí, no importando el negocio jurídico, no importando la importancia del negocio jurídico, sí debe de llevarlo. Si el día del examen yo le pregunto a usted, por favor indique los 6 o indique usted las formalidades esenciales del instrumento público y fundamentelos, usted ya sabe a qué me refiero yo. ¿Sí? Requisitos principales, artículo 29. Requisitos esenciales, artículo 31 del Código Notariado. Entre esos es el lugar y fecha del otorgamiento, sí o sí lo debe de llevar. ¿Sí? Lugar y fecha del otorgamiento. 2, el nombre y apellidos de los otorgantes, sí o sí los debe de llevar. Razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal, sí o sí los debe de llevar cuando son personas jurídicas las que están interviniendo o menores de edad, porque recuérdense también que los menores de edad no pueden comprar sino es a través de un representante o del que ejerce la patria potestad. La intervención del intérprete cuando el otorgante ignore el español, sí o sí es obligatorio cuando la persona no hable el español. Y ustedes dirán, no, Alica, que en Guatemala todos hablan ya el español. No. Fíjense ustedes que si ustedes se van, por ejemplo, a las áreas de Ixcán, Playa Grande, y qué sé yo, lugares muy lejanos, ahí todavía hay personas que no hablan el idioma español y si lo hablan no lo practican. Entonces quiere que usted entienda la voluntad de esas partes, que ese fue un tema de la clase anterior. La relación del acto contrato con sus modalidades, es necesario que se establezca esa relación del acto contrato, del modo y la forma en que se va a celebrar el negocio jurídico. Las firmas de los que intervienen en el acto contrato o la impresión digital de su dedo pulgar derecho o izquierdo, dependiendo del caso, ¿verdad? Elementos personales de la escritura pública, ya lo habíamos hablado de forma clara y precisa, solo lo volví a colocar acá para que no se les olvide, que son los otorgantes o comparecientes, los testigos cuando sea caso necesario, hablamos de los testigos instrumentales de conocimiento, hablamos de los testigos rogados o a ruego, como le decimos, y acá yo les coloco fundamentos legales para que ustedes los subrayen en su código, ¿verdad? Sí o sí es necesario que lo marquen. Clasificación de las escrituras públicas, lo hablamos el primer día de clase, solo les estoy haciendo una referencia otra vez acá para que no se les olvide. Hablamos de las escrituras principales, hablamos de las complementarias. Entre esas complementarias encontramos las accesorias o secundarias o accesorias. Ahí no dice I, dice O, que hay una gran diferencia entre I y O, ¿verdad? Por ahí una alumna ese día, del primer día de clases presencial, me dijo, dice Lee, que tenemos un profesor por ahí, XXXX, que nos está dando no sé qué curso, y dijo de que las accesorias es cuando se salvan al final del instrumento público. No. Accesorias, secundarias o accesorias es lo mismo, ¿sí? Secundarias o accesorias son dos nombres o dos términos que se utilizan dentro del derecho notarial, pero que al final llevan un fin y que no pueden subsistir si no existe una escritura principal. Por eso ahí en su definición dice, necesitan de una escritura pública principal para subsistir o nacer a la vida jurídica.
¿sí? Las escrituras canceladas, que las habíamos platicado, que en términos generales son escrituras que no nacen a la vida jurídica por alguna razón, que no fueron firmadas, que no llegaron al acuerdo del negocio jurídico, y que como notarios estamos obligados a dar el aviso respectivo ante el Archivo General de Protocolos. Si es una escritura, sí, pero que no nació a la vida jurídica es otra cosa, pero sí estamos obligados a cancelarla y a dar el aviso respectivo al Archivo General de Protocolos, de que cancelamos cancelamos la escritura por X y razón. En el camino se va a ir aprendiendo por qué es que se deben de cancelar, ¿verdad? Partes de una escritura. Partes principales de una escritura. Necesito que se lo aprendan, porque el día del examen puede ser que a José le toque realizar la introducción, puede ser que a Cecilia Castillo le toque realizar el cuerpo, y puede ser que a Gabriel Cotuc, si anda por ahí, le toque redactar la conclusión. Entonces, ¿y cómo se come eso, licenciado? ¿Cómo se hace eso y cómo saber? Bueno, fíjense ustedes de que para tal razón yo les hice un cuadrito por acá para mejor comprensión, aunque creo que no lo van a lograr visualizar ahorita porque es demasiado contenido el que les metí ahí, porque yo quería como, ay Dios, poderles explicar de una mejor forma, pero acá hay una escritura en ese cuadro, ¿sí? Ahí hay una escritura y está dividida en las partes en que se divide una escritura pública. La introducción dice que se divide en encabezamiento y comparecencia. El cuerpo dice que se divide en exposición o antecedentes y en estipulaciones o parte dispositiva. Por ahí, entre un paréntesis, les puse yo, fíjense ustedes, de que la parte dispositiva es la parte medular de la escritura pública. ¿Por qué? Porque ahí decimos qué vendemos, qué compramos, qué aceptamos y en qué valor y en la forma en que lo recibimos, ¿verdad? Entonces, la conclusión aplica desde la fe pública que da el notario, la advertencia, que ya hablamos en uno de los requisitos que se debe de advertir a los otorgantes, del otorgamiento, ¿sí? Y de la autorización. Cuando hablamos de la autorización, hablamos de la firma y sello del notario. Cuando hablamos del otorgamiento, hablamos de la lectura que como notarios estamos obligados a hacerle a los comparecientes otorgantes, y de la firma del vendedor y comprador, testigos, intérpretes y todos los que participen dentro de ese instrumento público. Entonces, esto sí o sí yo necesito que se lo aprendan de memoria, ¿sí? Su 80% va basado en eso. Su examen del 80% va basado en esto. Y para tal razón, esto lo vamos a explicar el día lunes en un instrumento público. Acá va un instrumento público, pero el instrumento público es el instrumento público más sencillo, ¿sí? El día lunes vamos a explicar qué pasa si hay un testigo rogado, qué pasa si hay un testigo de conocimiento, qué pasa si la compradora es una sociedad anónima, qué pasa si la vendedora es una sociedad anónima, qué pasa si la compradora o vendedora es, el comprador es un menor de edad. Todos esos aspectos los que vamos a ver, porque su examen va a ser netamente práctico, y entonces va a ser relacionado a esto. Entonces yo necesito, y por eso me tomé la tarea de redactarles esta tablita con una escritura pública ficticia para que ustedes comprendan cómo se divide la escritura pública en su introducción, en su cuerpo y en su conclusión, ¿verdad? Porque, por eso les decía, posiblemente a Catherine le toque pues redactar la introducción de una escritura pública. No me vaya a salir con cosas que no son, ¿sí? Y que me le vaya a faltar uno de los 7 elementos que ya platicamos, porque entonces yo ya no sigo calificando, ¿sí? Si no lleva esos 7 elementos, yo ya no sigo calificando. Por ejemplo,
en la introducción, por ejemplo, si usted no me pone número 21 con letras y con letras principalmente, porque no es obligatorio ponerlo entre números, no me pone la fecha y no me pone el nombre del notario o la notaria, cero, ¿verdad? Por ejemplo, en la comparecencia, si usted me pone el nombre de don José Manuel Bautista, pero no me puso la edad, cero, ¿verdad? Entonces, o no me puso la profesión o oficio, o el estado civil, o la nacionalidad, o para ahorrarse tiempo no me puso el domicilio, o no me identificó correctamente el DPI, o por la huevonería de que no querer hacerlo, me lo ponen en números todo, cero. Entonces, yo necesito, por favor, que esta tablita se la aprendan de memoria, ¿sí? De memoria. Entonces, que valga la pena, que me esforcé mucho en hacérselas. Yo les soy sincero, a mí no me gusta dar el derecho notarial con diapositivas porque se acomodan los muchachos a que se enfocan únicamente a leer las diapositivas y el día del examen planchan. Más con la pregunta que me acaba de hacer el compañero, Lick, vamos a dejar código. Sí, pero los voy a revisar. ¿Sí? Les voy a revisar su código, ¿oyeron? El día del examen yo les pido que pongan su DPI sobre el escritorio conforme van firmando. Yo llevo por ahí unos muchachos que me ayudan, unos licenciados que me ayudan, y ellos van a pasar revisando. Miren ustedes que el nombre coincida con el DPI, la foto del DPI. Les revisan su código, que no lleven anotaciones fuera de lo normal. Todo eso lo vamos a revisar para que no existan malos entendidos, ¿oyeron? Y para que sigamos siendo amigos para toda la vida, ¿verdad? Porque no quisiera, pues, encontrar a alguien con una escritura dentro del código y que después van a decir, ese leak, perdónenme la expresión, me trabó, dice, me hizo perder, dice, ¿sí? Entonces, y la otra palabra más gruesa, me dejó, dice, ¿verdad? No, yo no dejo a nadie, yo no trabo a nadie y yo no hago perder a nadie porque no es mi interés. Para mí, si todos ganan, es una felicidad, ¿sí? Porque sé que aprendieron. Entonces, pero si lo encuentro con chivo, lo encuentro cabeceando, ahí sí me enojo, ¿verdad? Ahí sí me enojo, ¿verdad? Me enojo porque no es correcto, porque si dentro de su clase usted es tramposo, imagínense qué tipo de abogado y notario va a ser en la calle, mañosazo y medio, ¿verdad? Entonces, yo prefiero pues que trabajen honestamente y que si sacaron 10 se los ganaron a pulso, no que me saquen 30 y que se lo ganaron a puro chivo, ¿verdad? Entonces, por ahí va la tablita, por ahí va incluida las fotos de la hoja de papel sellado especial para protocolo, y con eso avanzamos ya con todo lo teórico y lo legal para poder redactar ya un instrumento público. Estudien sus diapositivas para que el día lunes, cuando les proyecte los instrumentos públicos, ustedes digan, ah, sí, hoy sí ya lo comprendí, ya sé cómo se redacta, ya sé por qué lleva eso. Era necesario poder entrarle a esta parte para poder comprender y poder aprender a redactar un instrumento público, ¿verdad? Entonces, con eso terminamos la clase de hoy. Nos vemos el día lunes a las 5:30. Yo soy muy puntual, ustedes. Por favor, si usted entró a las 6, se lo llevó a la fregada porque no va a entender ni jota lo que ya habíamos explicado en media hora. Entonces, les encargo su puntualidad para que puedan comprender bien. Y el que no llegue el lunes, se lo va a llevar a la fregada en el examen, ¿verdad? Porque el lunes vamos a dar el 80% de este examen. Quedamos así, no sé si existen preguntas para responderlas. Sí, porfis, dice María de Jesús Pivaral, diga. Estaban preguntándole si iba a compartir las diapositivas.
Sí, se los voy a compartir, claro, con mucho gusto. Gracias, licenciado. Inmediatamente las comparto, nomás terminar esta clase. Muchas gracias, Lec. Entonces, si no hay nada más que hacer, constar, se termina la presente en el mismo lugar y fecha, siendo las 18 horas con 50 minutos en mi computador. Nos vemos el día lunes en clases presenciales, por favor. Muchas gracias, Lick. Que pase buena noche. Buenas noches, Lec. Feliz fin de semana. Feliz noche. Gracias. Muchachos y muchachas, señoras, señoritos.